¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este Propulsion Academy, en el que vamos a abordar una cuestión que preocupa a muchas organizaciones, sobre todo a las organizaciones que acumulan muchos documentos en papel y en digital, ya sean Word, PDFs, fotografías, informes, documentos que tienen que escanear y que tienen que clasificar y además con un impedimento añadido muchas veces, y es que no tienen una herramienta para poder encontrar después la información que hay dentro de ellos. Y si esto preocupa a las empresas, es porque supone una inversión económica, una inversión de tiempo, y es ese tiempo que tienes que dedicar a hacer estas cosas y que te quita de poder dedicarlo a otras. Pero hoy en día existe una tecnología que nos permite hacerlo, que nos permite esa clasificación inteligente de documentos. Y si estáis aquí es porque queréis saber más al respecto. Y como una de las personas que más sabe de esto en Encamina es David Vidal, pues aquí que nos lo hemos traído. Gracias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas, Laura. Muchas gracias. Bueno, eso de que soy de los que más sé, bueno, se hace lo que se puede, ya lo sabes. Seguro que sí. Te ha dejado al final al bar, que te vengas al Propulsión. Sí, 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 le he engañado, lo he dejado por ahí con su madre y con su hermano y me he sacado un hueco para pasar un buen rato. Bueno, es que David acaba de ser papá, tiene un bebé precioso de 2 semanitas, Mm. así que es doble el agradecimiento de que esté aquí con nosotros dedicándonos este rato. Bueno, pues David es quien nos lo va a contar todo. En un minuto me voy a presentar yo, que soy Laura y formo parte del Departamento de Marketing de Encamina. Y por si no conocéis Encamina, contaros que nos dedicamos a ayudar a las empresas a ser más productivas y a ser más innovadoras, aportando nuestra superespecialización en tecnología Microsoft y aportando también nuestra actitud de pensar en colores. Así que ya sin más dilación, David, vamos a entrar al meollo de la cuestión. Y esta mañana me comentabas que existían unos informes que hablaban sobre la dimensión real de este problema que hablábamos de cantidad de documentos desestructurados para muchas empresas y me gustaría que nos lo contaras a todos porque realmente da una visión muy gráfica del alcance de este problema en muchas organizaciones. Sí, sí, Laura. Al final, si hablamos un poco del documento, del informe que estábamos viendo y que estamos viendo ahora por pantalla, alrededor de entre un 50 y un 74% de las empresas tienen alrededor de un 40% de su información desestructurada, ¿vale? No estructurada, ¿vale? Formada por documentos que, como podéis ver en la parte de la derecha, está formada por esos Excels que están fuera de la organización, PDFs o cualquier otra presentación, ¿vale? Entonces, al final, toda esa información implica un trabajo, un esfuerzo para los trabajadores dentro de su jornada que, según este mismo documento, rondaba alrededor de un 25% de su jornada tener que trabajar e investigar con con toda esa información. Entonces, el objetivo que tenemos principalmente es atacar o intentar dar solución a un problema que es muy real. Al final estamos hablando de un volumen muy alto de documentación, de un uso muy habitual y, bueno, pues al final el tiempo, como has comentado tú antes, también forma parte, es dinero para una empresa. Es decir, que al final la conclusión es que todo esto consume cantidad de espacio, cantidad de Uh tiempo y -huh, cantidad de gigas o a veces incluso de teras, pero en uh -huh, realidad nosotros podemos reducirlo considerablemente gracias a la tecnología. Así uh que -huh. háblanos de esa tecnología que es la que nos va a permitir mejorar nuestro día a día en cuanto a la clasificación de los documentos. Vale, bueno, digamos que para intentar paliar este problema o para cubrir esta necesidad, Microsoft, en este caso con su plataforma Azure, nos da lo que es el Knowledge Mining. O, bueno, por otra parte, ya veremos con la herramienta de Azure Community Search. Lo que nos va a permitir esta herramienta es utilizar o almacenar toda esa documentación que hemos dicho que no está estructurada, que no ofrece un patrón fijo, ¿vale? Y poder materializarla en un buscador y poder ejecutar búsquedas que ya no van solamente a la parte de simplemente un contenido, un contiene o tiene determinado texto, sino que ya va a una búsqueda léxico-semántica que nos va a dar muchísimo más flexibilidad, ¿vale? ¿Cómo hacemos o cómo trabaja Azure para obtener toda esa información? Nosotros lo primero que le tenemos que dar a nuestro sistema es un origen de datos. Lo más habitual, o lo habitual en este caso para las búsquedas cognitivas, es utilizar un blob storage, un almacenamiento en la nube, donde tenemos toda esa documentación, que puede ser, pues como comentábamos antes, PDFs, Word, imágenes, cualquier tipo de información, cualquier tipo de documento que nosotros podamos guardar en ese origen de datos. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema es capaz de identificar un árbol de propiedades dentro de cada uno de esos informes, ¿vale? De esos documentos, y
nos da la posibilidad de ejecutar sobre ellos toda la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Por cada elemento va a generar una rama de propiedades que nosotros podemos ir trasladando a cada una de las habilidades y ejecutar diferentes procesos de reconocimiento de imágenes, podemos hablar de detección de idiomas, detección de frases clave, organizaciones, personas relevantes, ¿vale? Y lo que nos va a permitir, una vez hecho toda esa información, una vez extraída toda esa información, es materializarla en un índice que nos va a dar toda esa capacidad de empezar digamos, a consultarlo, no solamente de la forma en la que podríamos hacerlo en un buscador, en una base de datos, sino que nos aplica la parte de el scoring o la puntuación, la clasificación, la calificación de cómo de buena es nuestra búsqueda a partir de una búsqueda léxico-semántica. Es decir, eres capaz de hacer una búsqueda por proximidad y darnos los documentos con la información que se asemeje a lo que nosotros estamos tratando de buscar. ¿Cómo somos capaces nosotros de hacer eso? Bueno, como vemos en la diapositiva, con el servicio de Azure Cognitive Search. Si nosotros avanzamos y vemos la siguiente slide, por favor, Laura. Lo que nosotros vamos a realizar es hacer un cracking, una extracción, un document cracking de toda la información, todos los metadatos que tenga ese documento, ¿vale? Y el servicio, este Azure Cognitive Search, lo que nos va a dar es un árbol. Como comentábamos antes, ese árbol que va a contener, por un lado tiene todo el contenido del documento, si es un texto plano, va a tener también todas las imágenes que contenga ese documento, todos los metadatos, tamaño del archivo, el nombre del archivo, quién lo creó, la fecha en la que se creó. Toda esa información nosotros podemos recogerla, transformarla en propiedades y materializarlas en un índice. Una vez que nosotros tenemos esa información base, lo que vamos a hacer es utilizar ese contenido para aplicarle una serie de habilidades que lo que van a hacer es ampliar ese árbol para que luego nosotros podamos materializar no solamente la información que viene directamente relacionada con el documento, es decir, qué hay dentro de él, qué hay escrito en él, qué imágenes aparecen en él, sino que nosotros lo podamos ampliar, lo podamos enriquecer, incluyendo, pues eso, lo que comentábamos antes, qué personas aparecen en esas imágenes, qué localizaciones aparecen en esas imágenes, y luego gestionarlo en un modelo bastante flexible, altamente flexible, que nos va a dar una aplicación, un servicio de búsqueda que tiene una muy baja latencia y que permite unas grandes cargas de trabajo sobre él a la hora de devolvernos información. Dentro de lo que son las habilidades, estábamos hablando antes de cuáles son las habilidades, el propio Microsoft, Azure, nos ofrece una suite de habilidades, ya por defecto, ¿vale? Pero también nos va a dar otra segunda opción. La primera opción, la de las habilidades que ya nos ofrece, las skills que nos ofrece Azure por defecto, es un poco lo que habíamos comentado antes. Nosotros podemos utilizar un detector de frases claves, un detector de organizaciones, incluso detector de caras, porque al final, como hemos dicho, nosotros tenemos toda la información de esas imágenes que tenemos dentro de los posibles PDFs o de los Word y nosotros podemos buscar detección de caras, incluso traducir determinado contenido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una serie de habilidades que se van a ejecutar en cascada sobre esa información, ¿vale? Y van a ir devolviéndonos unos resultados que vamos a ir añadiendo a ese árbol que habíamos comentado al principio. Cabe la posibilidad de que este suite de habilidades que Microsoft nos ofrece en primera instancia no se ajuste al 100% a nuestro negocio. Porque al final sí, nosotros podemos tener la necesidad de sacar las localizaciones o de evaluar si tenemos determinado contenido dentro de un documento, pero puede que eso no cumpla con todas nuestras necesidades de negocio. Para esa parte, para poder ampliar ese modelo, Microsoft, y en este caso Azure, lo que nos ofrece son las Custom Skills. Aparte de las habilidades predeterminadas, nos va a ofrecer un endpoint, un punto de entrada en el que nosotros podemos incluir dentro de ese árbol que hemos dicho piezas de lógica de negocio que nos permitan a nosotros enriquecer nuestro documento no solamente con información genérica, como es el conocimiento o el reconocimiento de personas, sino, por ejemplo, identificar si para nuestra lógica de negocio un documento es confidencial o no, por ejemplo, o si contiene DNIs y demás. Entonces, esas custom skills lo que nos van a permitir es incluir piezas de código nuestras, piezas de negocio propias diseñadas para esa solución y que nuestro proceso de enriquecimiento no solamente utilice las que nos da por defecto Microsoft, sino que además
utilice esas otras piezas que hemos hecho ex proceso para la solución. ¿Cómo hace esto muy brevemente? El sistema lo que hace, la estructura, es establecemos un origen de datos, establecemos un índice sobre el que queremos hacer la carga de esa información y entre medias el sistema lo que establece es un skill set que se le denomina, que es una serie de qué habilidades voy a aplicar sobre qué nodos de ese árbol que hemos comentado previamente. Y por último, ejecuta un pipeline que lo que hace es relacionar ese origen de datos con esas habilidades y el resultado lo carga en ese índice. ¿Vale? Esa es la estructura general. ¿Qué es lo positivo? Este proceso se puede lanzar de forma recurrente, simplemente configurándolo desde el portal. No necesitamos tener ningún organizador adicional, ningún scheduler, sino que simplemente el propio servicio es capaz de lanzarse cada cierto tiempo consultando ese origen de datos. ¿Vale? El índice es flexible, podemos añadir campos nuevos. Si nosotros tuviéramos información, podemos ir añadiendo nuevos campos e ir informándolos según vayamos incluyendo nueva información dentro de los orígenes de datos. Y por último, es monitorizable. Como vemos en la imagen, al final tenemos un tema de anotaciones y demás, pero lo que podemos hacer, este proceso es bastante complejo y el índice no es una base de datos. Nosotros no podemos consultar nunca el índice como si fuera una base de datos, hacer queries directamente sobre él, porque no es su objetivo. Lo que hemos dicho es que el objetivo de ese explorador es dar una búsqueda léxico-semántica, dar una búsqueda por lenguaje natural. Entonces, el propio sistema lo que nos permite es, por debajo también, tener una monitorización que nos va a dar el resultado de todo ese proceso en un formato que el día de mañana nos permita a nosotros, como responsables de ese proceso o como propietarios de ese proceso, saber cómo de bien ha ido y cuáles son los resultados a nivel global que ha generado, pues para poder hacer, por ejemplo, luego un tablón de Power BI o simplemente volcarlo en una base de datos, pues para que nuestro equipo de IT o solicitar una auditoría y que podamos ver ahí toda esa información. Pues lo cuentas tú y suena tan fácil. Bueno. Que lo mejor yo creo que es que además para completar este proceso que nos has explicado, que lo ejemplifiquemos con algún caso real que nosotros en Encamina hayamos llevado a cabo. Y bueno, yo creo que estamos los dos pensando en la Autoridad Portuaria de Valencia. Y creo que podríamos empezar por ahí, porque nos hables un poco de este proyecto que llevamos allá a cabo y cómo le dimos a los documentos que tenían allí archivados y que en ocasiones no es que tenían decenas de años, es que tenían cientos de años, pues los hicimos accesibles a todo el público. Si quieres, puedes tú coger las riendas del control de la presentación y si no empiezas a contarnos y luego lo vemos. Bien, bueno, os cuento un poquito la situación, cuál era el problema que tenía la autoridad portuaria y ahora vemos un poquito la web y hablamos de ella. En primer lugar, dar las gracias a la autoridad portuaria por la oportunidad y al equipo que realizó el proyecto, ¿vale? Pues sin ninguna de estas dos partes sería posible todo lo que estamos hablando hoy. El problema que nos planteaba la autoridad portuaria era que ellos habían hecho un trabajo de identificación, de categorización, de un montón de documentos que databan de 1490, creo recordar, manuscritos, bueno, había de todo tipo, desde manuscritos, había mapas, teníamos ya documentos ya mecanografiados, ¿vale? Entonces ellos habían hecho, por un lado, un ejercicio muy bueno de obtener mucha información de todo este documento, pero lo que querían era además ampliarlo y incluir nueva información que fuera la que nosotros detectáramos a través de nuestro proceso cognitivo para ampliar toda la información que ellos tenían y generar como resultado un buscador que pudiéramos mostrar en una web que permitiera a cualquier persona que deseara buscar documentación dentro de esos datos o navegar sobre esos datos a los archiveros, poder consumirla, descargársela o incluso buscar por palabras claves y realizar búsquedas aún más complejas de lo que es simplemente un buscador por una caja de texto. ¿Vale? Entonces, si os parece, cojo yo el control y os muestro un poquito la web. Ahora vamos a entrar entonces en la web que tiene la Autoridad Portuaria de Valencia y que cualquiera podríamos entrar. Efectivamente. ¿Verdad? A ver. Aquí. Sí, ahí la tenemos. Perfecto. Este es el archivo histórico de la Autoridad Portuaria. ¿Vale? Básicamente lo que teníamos, como hemos comentado, es un montón de documentación, un montón de imágenes que el equipo de la Autoridad Portuaria había ya categorizado y lo que nos pidieron es darles una web que facilitara la búsqueda.
¿Vale? Entonces, nosotros lo que hicimos es pasar este proceso que hemos comentado previamente, coger toda la información que ellos tenían en sus ficheros, en su documentación y unirla a todo lo que daba como resultado pasar esa información, esos documentos, esas imágenes, por esas habilidades que hemos comentado previamente. Entonces, lo que le dimos es un buscador, que como veis es muy sencillo, es un buscador de texto, ¿vale? Donde busca por todo el contenido. Aquí vemos que tenemos ejemplos en los que busca y nos da información por el título, pero también, como podéis ver aquí, que no aparece directamente, pues habla del contenido dentro del documento, de la descripción, en las notas, toda esa documentación, toda esa información que nos dio no solamente la autoridad portuaria, sino que el propio sistema fue capaz de extraer analizando cada una de las imágenes que componían esos documentos. ¿Qué es lo bueno de este sistema? Bueno, como podéis ver, nosotros estamos devolviendo 875 resultados en esta query, que yo he lanzado, esta consulta que he lanzado, ¿vale? Pero como veis, la velocidad de búsqueda es muy alta. El objetivo de este servicio es dotar de muy baja latencia a consultas por texto que en otros casos serían bastante complejas de hacer. Pero no solamente llegamos ahí, porque al final realizar una búsqueda más o menos es asumible. Lo que para nosotros o nosotros consideramos que realmente da potencial a todo este proceso, a todo este sistema, es la parte que estamos viendo a la izquierda. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de filtros que se están devolviendo en tiempo real y que es el propio sistema de búsqueda, el propio buscador, el que nos ofrece para que nosotros podamos ir refinando la búsqueda en tiempo, digamos, en tiempo real. Esto no está calculado. Entonces, si yo pulso, como podéis ver, pulso en un filtro y automáticamente me está aplicando filtros. Esto es lo que llama clasificación. Dentro de nuestro índice, cuando nosotros creamos nuestro índice, podemos ofrecerle o definirle a cada una de las propiedades que lo componen cómo queremos que se comporte. Si queremos que sean buscables, si queremos que sean filtrables, si queremos que nos ofrezcan esta categorización o no. Entonces, una vez que nosotros tenemos establecido ese modelo y lo rellenamos, es el propio servicio el que se encarga no solo de darnos los resultados de la búsqueda, sino de darnos además todas las herramientas adicionales para nosotros poder implementar esta serie de funcionalidades. Es decir, solicitarle que busquemos, que filtremos por un campo o incluso decirnos el número de ocurrencias de ese valor dentro de ese campo en esa consulta. Si nosotros intentáramos realizar esto con una base de datos habitual, una base de datos relacional, un SQL o cualquier otra base de datos, nos podemos encontrar en un problema importante. Y aquí el propio sistema, una vez que está cargado y están definidos los campos, nos lo da de forma nativa. Con lo cual ya es un gran beneficio a la hora de dotar de funcionalidad, dotar de una experiencia de usuario correcta a un buscador de este tipo, donde nosotros lo que queremos es trabajar con documentos, buscar en su información y que nos dé los resultados lo antes posible. Y David, ahora los nuevos documentos que pueda tener la autoridad portuaria, eso se encargan ya ellos de ir generando o de ir incorporándolos a esta base de datos o a este lugar donde se produce la ingesta de datos. Sí, claro. Tenemos varias opciones. Podemos nosotros lanzar como hemos dicho antes, podemos hacer que el sistema se lance cada cierto tiempo, ¿vale? De forma recurrente sobre el origen de datos que nosotros digamos, donde nosotros estamos cargando los datos, pero además, en este caso concreto, la autoridad portuaria también tiene la capacidad de lanzarlo en la demanda. Cada vez que su equipo de desarrollo, sus archiveros recuperan nuevos informes, actualizan la información, ellos cargan en su origen de datos toda esa nueva información, ejecutan el proceso y se ejecuta en tiempo real, se refresca en el sistema sin que tengamos corte de servicio. El servicio de búsqueda, una de los grandes beneficios que nos da es que en un entorno productivo, por su escalabilidad, nos permite añadir nuevos datos en ese sistema mientras lo estamos consumiendo sin que éste se vea afectado en su rendimiento. Entonces, tiene bastante tolerancia a picos de carga y funciona bastante bien, lo que permite a la autoridad portuaria estar constantemente actualizando su información sin que la experiencia de usuario dentro de la web se vea en ningún momento afectada. Pues lo que estaría también fenomenal, David, sería ver como la parte de detrás de todo esto. Estamos hablando de que aquí detrás está Azure Cognitive Search y a mí me encantaría que pudiéramos ver funcionar, aunque sea un poquito, pues Azure Cognitive Search en toda su plenitud. Ver cómo se procesan estos documentos o cómo nos devuelve esa búsqueda, cómo es el proceso interno detrás. Mira, aquí tenemos, es una demo muy sencilla, ¿vale? Pero es incluido aquí, por ejemplo, un documento de ejemplo que yo tengo en un Blob Storage. Es el documento del asesinato de JFK, ¿vale? Que ya hace un tiempo se desbloquearon los documentos y solemos usarlos para este tipo de pruebas, ¿vale? La idea
es que nosotros desde nuestro grupo de recursos nos creemos un servicio de búsqueda, un Azure Cognitive Search, y lo que nos va a dar dentro de ese propio servicio son todas esas piezas que habíamos hablado anteriormente. Como podéis ver aquí abajo, en esta zona, tenemos todas esas piezas que hemos comentado. Dentro del servicio ya tenemos orígenes de datos definidos, que como podéis ver aquí es un origen de datos, ¿vale? Un origen de datos, en este caso un blob, un contenedor. El conjunto de aptitudes o habilidades, que es lo que habíamos dicho, es la relación de todas esas habilidades que se van a usar contra cada una de las propiedades que nosotros vamos a sacar de ese origen de datos. Los indizadores o indexadores, que son los responsables, como comentábamos antes, de relacionar ese origen de datos con esos grupos de habilidades y decir, este resultado, ¿dónde lo voy a mapear en ese origen, en ese índice? Y por último, el índice resultado, que al final no deja de ser el servicio o el punto en el que nosotros vamos a materializar toda esa información y que luego nos va a servir de punto de entrada para realizar todas estas búsquedas que estábamos comentando y que estábamos visualizando en el archivo histórico. Entonces, si yo entro en cualquiera de estos índices, bueno, aparte de que podemos utilizar evidentemente el buscador dentro del portal y que podemos utilizar SDKs y demás, podemos utilizar su API REST para hacer las consultas. Y lo que nosotros realizamos una vez que lanzamos una consulta sobre este sistema, él lo que nos va a devolver es una estructura, vamos a poner aquí por ejemplo Kennedy, ¿vale? Lo que nos va a devolver es una estructura con toda la búsqueda o con los resultados que él ha dado dentro de este índice con esa información. ¿Qué información nos da? Esto sí que es importante. Cuando yo realizo esta búsqueda, para cada registro me va a dar una puntuación, ¿vale? Independientemente de cómo esté estructurado el dato, lo positivo de esta búsqueda, que es lo que hablábamos antes, que las búsquedas no son por un contiene, sino que pueden ser aproximadas. Entonces, el propio sistema nos da resultados y nos dice cómo de confiable es ese resultado. ¿Qué es lo bueno de este servicio? Que nosotros ese valor lo podemos modificar. No es lo mismo que yo busque Kennedy en el título de un documento que busque Kennedy en el contenido de un documento. Y yo, por ejemplo, puede que mis necesidades de negocio indiquen o necesiten, soliciten que cuando yo encuentro el texto en el título debe de aparecer antes que el resto de documentos. El propio servicio ya nos permite definir unos pesos, una puntuación para modificar este resultado y atacar y organizar de una forma u otra los resultados que realicemos en la búsqueda sin tener que cambiar el desarrollo, sin tener que hacer nada especial. Eso nos permite ajustar nuestro índice a nuestros requisitos de negocio. Y por otro lado, como podéis ver aquí, el sistema, una vez que se ha ejecutado, es capaz de leer la documentación, la información que tenga dentro del documento, que en este caso, como podéis ver, son imágenes, ¿vale? Y extraer de todas esas imágenes, aplicándole un OCR y luego aplicándole todas esas habilidades que hemos dicho, información sobre personas que aparecen dentro del documento, organizaciones reseñables, localizaciones e incluso palabras clave que nos pueden servir a nosotros en nuestro sistema como un elemento diferenciador para poder decidir si un documento debe de aparecer antes o después en una de nuestras búsquedas. Y esto, David, ¿qué es lo que podemos hacer a día de hoy? Eso está clarísimo. Estoy segura de que ya tiene una proyección de cara al futuro, es decir, ¿cuál es el potencial de estas herramientas de cara al futuro? Por ejemplo, incidiendo un poco más en el tema de la comprensión lectora que nos estabas diciendo. Sí, al final tenemos que entender que como el propio servicio nos está ofreciendo ya unas habilidades que ya están soportadas por Microsoft, esas habilidades están en continua evolución, están mejorando constantemente, por lo que nuestro sistema, sin tener ninguna actualización previa, se va a ver con el paso del tiempo enriquecida por la mejora de todos esos servicios que a día de hoy trabajan de una manera, pero que están siempre siendo revisados y mejorando para mejorar esa identificación, para mejorar esa traducción, ¿vale? Pero no solamente es esa parte. A día de hoy, aparte de la suite de habilidades que ya nos da, nos abre una puerta que creemos, los que hemos trabajado con ellos siempre lo hemos visto como algo muy interesante, que es esas custom skills que ya nos permiten no solamente ajustarnos a modelos de negocio, como hablábamos antes, de necesidades de un negocio concreto, sino que nos abren las puertas de estos servicios cognitivos, de este Azure Cognitive Search, a aplicarle algoritmos de Machine Learning al contenido,
utilizar este sistema para eso, para entrenar un algoritmo de Machine Learning, conectarlo con un Form Recognizer, por ejemplo, y empezar a trabajar con documentos que estén algo más estructurados, por ejemplo, facturas y demás. Intentar, el otro día lo discutíamos con Sergio y con Alberto, un saludo desde aquí a ambos, sobre la posibilidad de intentar incluir Form Recognizer para no solamente trabajar con documentos que de hoy están menos estructurados, sino con facturas y demás, y dotar al servicio de ese potencial. Entonces, a día de hoy, Azure Cognitive Search se puede nutrir de cualquier servicio cognitivo que nos ofrezca, pero ya no solamente dentro de lo que es el propio Microsoft o el propio Azure, sino de cualquier servicio cognitivo que nosotros podamos incluir o cualquier servicio que nosotros a día de hoy podamos tengamos a nuestra disposición, por lo que las posibilidades a día de hoy infinitas. El servicio lo que nos va a dar no solamente es potencia de búsqueda, sino que por nuestra experiencia en otros clientes, el impacto en los procesos es altísimo. Hemos llegado a ver clientes en los que hemos reducido hasta un 40% el coste en tiempo de realizar un mismo proceso, ¿vale? Pasando por este modelo a utilizar los modelos más clásicos de bases de datos y demás. Entonces, el potencial, como te comento, Laura, es a día de hoy infinito con esa parte de las custom skills. Pues tenemos que ir acabando, David, pero hay alguna persona que nos ha puesto una preguntita en el apartado de preguntas y respuestas, aparte de que nos saludan desde Tucumán, en Argentina, que ahí es nada, hay una persona que nos pregunta, bueno, te pregunta más bien, si hubiera documentos confidenciales, ¿podría solicitarse permisos para acceder a ellos? El tema de la confidencialidad es algo bastante delicado ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo, si os soy sincero, a título personal, el de definir un documento como confidencial con las herramientas que a día de hoy tenemos es algo demasiado sensible para ceder esa responsabilidad a los servicios cognitivos de Cognitive Search. Es verdad que el servicio de búsqueda sí que nos permite trabajar por grupos de seguridad y nosotros sí que podríamos etiquetar documentos que ya nosotros supiéramos previamente que son confidenciales, podríamos etiquetarlos de forma que solo fueran accesibles por un grupo de usuarios concreto que realizara esa búsqueda. Sí que podríamos hacer eso, pero si lo que queremos es intentar deducir si un documento es confidencial o no, utilizando solamente las herramientas que tenemos actualmente, es factible, pero personalmente yo no lo recomiendo a día de hoy. Bueno, en cualquier caso, los grupos de seguridad, ahí está como opción. Esperemos que haya servido de respuesta a esta persona que nos lo preguntaba. Y bueno, ya hemos llegado prácticamente al final. David, muchísimas gracias por haber sacado tiempo para nosotros entre biberón y biberón. Sí, es muy ahora complicado sacar ni un minuto. A dormir un rato ahora hasta el siguiente biberón. Lo que toca. Bueno, gracias de verdad. Y a los demás, gracias también. Nuestra compañera Nuria acaba de dejar una encuesta para que nos contéis qué os ha parecido el webinar y así con vuestras opiniones que nos ayudéis a seguir mejorando. La semana que viene, si queréis, nosotros vamos a volver a estar aquí mismo el miércoles a las 4 para hablar, en ese caso, de las mejores herramientas para los first line workers, para los trabajadores móviles de las empresas que muchas veces son los grandes olvidados. Bueno, pues nosotros no los olvidamos. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.